El ambiente político en República Dominicana en las últimas semanas ha sido cada vez más caldeado debido a que se supone que va a llegar en algún momento un proyecto de reforma de la Constitución de la República al Congreso Nacional para habilitar al presidente Danilo Medina a que se pueda repostular para el 2020 o a que lo pueda hacer a partir del 2024. Eso se desconoce hasta ahora en el sentido de cuál es el contenido de la propuesta. Hemos invitado a Marisol Vicens Bello, que es abogada, miembro de Hedri, Risic, Álvarez y Fernández, pero es vicesecretaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y ha sido presidenta también de una de las asociaciones patronales importantes de República Dominicana. De manera que le agradecemos su aceptación de este diálogo porque nos interesa hablar. Esta reforma de la Constitución, si se va a dar o no, ha generado en torno al Congreso actos incluso violentos. El partido de gobierno está dividido, mientras el país está reclamando atención a otros temas. Y como que nos estamos olvidando de las otras cosas alrededor de un aspecto fundamental, por ejemplo, como el turismo en República Dominicana. Hay una campaña muy fuerte que nos hace mucho daño. Marisol, ¿es pertinente que estemos concentrados en este momento en el ámbito político con miras a las elecciones del 2020? Mira, bueno, primero que nada, pues, muchas gracias por la invitación y un saludo tanto para ti como para toda la teleaudiencia. Es realmente una lástima y habla muy mal de lo que es nuestra democracia, el hecho de que habiendo un mandato claro y expreso en la Constitución de la República sobre el sistema que nosotros decidimos elegir, tan recientemente como en el año 2015, que el presidente de la República decidió hacer una reforma constitucional para su propio beneficio, para poder reelegirse, pero que justificó diciendo que el sistema norteamericano era el sistema en el que él siempre había creído de 2 mandatos y nunca más. Realmente, aunque muchos sabíamos que en ese momento no era necesariamente la cuestión de cuál era el sistema que más convenía, y de todas maneras entendíamos que era dañino que se reformara la Constitución para beneficiar a esa persona en particular, lo cierto es que para gran parte de la sociedad ese es el sistema que debería de funcionar, y cuando se hicieron los debates en un primer momento en una comisión que hubo para la reforma, muy anterior a la reforma del 2010, ese era el consenso que había. Sabemos que en el año 2010 eso no fue lo que se hizo, porque también se hizo con un propósito particular. Entonces, el haber decidido eso tan reciente como en el año 2015 y estar ahora poniendo en discusión el simple hecho de que se haya puesto en juego el que ese mandato existiendo, el presidente tuviese la posibilidad de depositar un proyecto de reforma, ya era dañino. Ahora, la situación que ha acontecido en los últimos meses, que ha suspendido toda la agenda nacional a un enfrentamiento sumamente ríspido entre los 2 líderes del partido oficial, que han colocado sus problemas intrapartidarios, lo han llevado a la nación y han realmente caldeado totalmente los ánimos en un momento incluso sumamente sensible para la República Dominicana, porque para nadie es un secreto que tenemos un problema de imagen en este momento que le está repercutiendo muy negativamente contra nuestra principal industria. La industria hotelera, la industria turística es el principal puntal de nuestra economía y está siendo afectado por eso. Sí. Entonces, realmente es un acto de irresponsabilidad y es un acto antidemocrático que nosotros estemos supeditando toda la agenda nacional, el conocimiento de los temas, a un debate entre 2 líderes que se están pugnando por quién tiene el poder y que estemos poniendo en juego la Constitución de la República. ¿Tú consideras entonces que es correcto, como está en la actual Constitución, de un periodo, una reelección y nunca más?
Bueno, en primer lugar, lo que dice la Constitución es correcto, porque la Constitución es la Carta Magna de la República y siempre es correcta y constitucional. Sí. Esa fue la decisión que se adoptó. Creo que ya personalmente siempre he pensado que es el sistema que mejor puede quizás funcionar, aunque también puede tener sus diferencias, porque hay quien dice, bueno, entonces tú te reeliges y haces un mandato de 8 años, porque siempre te vas a poder reelegir. Pero si tomamos en cuenta que el periodo aquí de gobierno es de 4 años, el que haya una posibilidad de una reelección para otro periodo de 4 años, pues es aceptable. Nunca va a haber digamos que un sistema perfecto, sobre todo en países con tanta debilidad institucional como el nuestro, donde la separación de poderes no significa los contrapesos que debe tener una democracia. Pero creo que es un sistema que funciona y que debemos dejarlo funcionar. Ese es el problema de nosotros. Aunque no tenemos estabilidad de las reglas. Hay un factor que no se está considerando probablemente. Tenemos un expresidente de la República que ha gobernado 3 veces, que es presidente del partido de gobierno y que quiere una 4ª posibilidad de gobernar. ¿Eso no justifica lo que está haciendo Danilo Medina? Bueno, es que el que le dio la posibilidad fue el propio presidente Danilo Medina. En el egoísmo del poder, se dio, y como lo que se quería era conseguir la reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pudiese ser reelecto, se tuvo que llegar a un acuerdo político, y ese acuerdo político no tocó al presidente Leonel Fernández ni al expresidente Hipólito Mejía. Esa fue la decisión que ellos tomaron por un interés particular. Naturalmente, mi preferencia fuese que no fueran ninguno, que no se estuviéramos repitiendo. Nosotros estamos en el 2019, y el pensar que un presidente que ya ha tenido 3 periodos esté aspirando a un 4º, y que un pasado presidente que aunque que tuvo su oportunidad de reelegirse y que la perdió, y que tendría casi 80 años en el momento de gobernar, a pesar de que está lleno de salud y que es una persona que aporta mucho al país, creo que su mejor aporte no es volver a ser presidente. O sea, nosotros hemos castrado el relevo en este país precisamente por ese afán reeleccionista. Por eso nosotros no hemos dejado que emerjan los liderazgos. No. Y contrario a lo que a veces se le quiere, la propaganda oficial ha sido muy eficiente en quererle insertar a la gente la idea de que no hay oposición. Pues sí hay oposición, y sí hay personas que pueden tomar el relevo. Entonces yo creo que la alternancia es sana para la democracia. No puede haber democracia sin alternancia. La naturaleza se renueva, la naturaleza tiene incluso, hasta los huracanes son necesarios en la naturaleza. Entonces, el hecho de que se esté todavía pensando en seguir castrando los liderazgos en la República Dominicana, impidiendo que surjan, porque ¿qué es lo que ha hecho el presidente Medina? Él tiene suspendido todo, porque él tiene suspendido todos los escenarios dentro de su partido, que los precandidatos no han podido emerger porque están esperando a ver qué va a hacer el presidente, porque esto es un país presidencialista. Hay por lo menos 5 precandidatos están ahí, independientes de Danilo y de Leonel. Sí, pero están ahí tímidamente, no se va a poder definir nada, y ellos no han podido, no se va a definir nada realmente mientras haya un peso tan fuerte de que el presidente no ha tomado de su decisión. Uno de los argumentos que se ha expresado es que lo que ha hecho Danilo Medina, que dicen que es muy bueno, podría desbaratarse muy rápidamente en caso de que él salga del poder. Mira, yo te voy a recordar una cosa. En el año 2011 hubo aprestos para reformar la Constitución, a pesar de que había sido reformada el 26 de enero del 2010. A favor de Leonel. A favor de Leonel sí. Fernández. Y naturalmente, pues personalmente estuvo en contra, y muchos sectores de la sociedad civil se manifestaron en contra, y eso no se materializó. Y lo que la gente decía en ese momento era lo mismo. O sea, este país ha vivido bajo el engaño de los imprescindibles, y nadie es imprescindible. De hecho, era tan así que el expresidente Hipólito Mejía estaba puntero en las encuestas, y aquí hubo que hacer una campaña electoral tan fuerte con uso de los recursos
del Estado. En el 2012. En el 2012, que se generó un déficit fiscal sin precedentes. Porque la gente lo que decía era que Danilo no tenía carisma, que Danilo no prendía. Eso era lo que se hablaba en ese momento. Obviamente también se hizo una efectiva campaña negativa contra el presidente Hipólito Mejía también. Y bueno, y obviamente todos sabemos cuál fue el resultado. ¿Y qué pasó? Que al borde de pocos meses el presidente Danilo Medina se convirtió en uno de los presidentes más populares con índice de popularidad. O sea que eso de los imprescindibles y de que Leonel no iba a poder ser sustituido, pues sí, fue sustituido por otro, con otro estilo, que resultó que la gente ahora entiende que es mucho mejor y que no podemos prescindir de él. Pues Así sí, lo que yo te contestaría es que sí podemos prescindir de él y que puede venir otro que puede hacer cosas mejores, cosas peores, que podrá continuar o no, pero eso es la democracia. Así es. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Marisol Vicens, abogada y miembro del sector empresarial, del liderazgo empresarial dominicano. El sector empresarial está jugando, Marisol, un rol destacado. El pasado 13 de junio en Cap Cana hubo una reunión de empresarios importantes que acompañaron al presidente en su viaje a la República Popular China y le dieron un respaldo político al presidente. Por lo menos eso se expresó. Ahora ha habido por lo menos 2 reuniones más, una en un restaurante con funcionarios del gobierno y no estuvo el presidente, y otra reunión en el Palacio Nacional. Lo que se entiende es que hay un respaldo del sector empresarial importante al presidente y que ese sector empresarial como que quiere evitar que Leonel Fernández sea el candidato del PLD. ¿Tú cómo ves esa situación institucional y que de algún modo empuja en el Congreso la reforma de la Constitución? Mira, yo creo que ahí se están mezclando temas. Obviamente este es un país altamente politizado y a todo se le da un matiz y a todos se les quiere buscar la vuelta. Por lo menos yo te puedo hablar de las 2 reuniones que tú mencionaste, la que salió en la prensa en el día de hoy, que fue una visita que realizaron el día de ayer. El propósito de esa reunión era la preocupación que hay, justificada con el grave impacto que ha tenido esta situación que ha afectado la imagen del país en la principal industria de la República Dominicana, el principal puntal de nuestra economía, que es la industria turística. Y creo que eso es una posición importante y es importante que el sector empresarial conjuntamente con el sector público identifiquen las mejores acciones, porque si hay algo que ha sucedido con este tema es que no se ha actuado a tiempo. Y en eso yo creo que el sector empresarial pues tiene mucho que hacer. Y el almuerzo que se dijo en el restaurante que tú también diste, que la es casina, un sí. Almuerzo, bueno, que me enteré por los comentarios, también fue con ese propósito y era un público que hacía constar eso, donde había una representación variada de la sociedad, no era solamente de empresarios y de sector público, con ese mismo propósito. Yo creo que hay que entender también que para cada momento, esto es un país eminentemente presidencialista, sí, donde todo se decide, y también hay que entender que el PLD ha sido muy efectivo en el control del Estado, y no solamente del Estado, sino de los negocios. Los grandes negocios en este país se están haciendo con el Estado, los contratos se están haciendo con el Estado y los empresarios hacen negocios también con el Estado. Siempre se cuenta con instituciones estatales para avalar, obviamente, permisos, contratos. Pero no solamente eso, sino que las grandes obras que se hacen en el país, el Estado bajo el PLD ha tenido un rol como empresario, porque desde el momento en que en el 2004 Leonel Fernández vuelve al poder y desdice de su propia reforma del sector eléctrico
y se queda, dicen que por recomendación de su entonces secretario de la presidencia, Danilo Medina, y se queda con las distribuidoras. El sector eléctrico es un sector donde se maneja mucho dinero y donde se maneja tanto dinero que por eso ha sido un sector también plagado de clientelismo y de corrupción. Y por eso no quiso abandonarlo. Ya esa visión del 1996-2000 cambió. Capitalización, entonces, privatización. Y ahí vemos lo que pasó y dónde está Punta Catalina. O sea que hay que entender también ese fenómeno que ha acontecido, que ha cambiado el juego y la relación entre sector público y sector privado. Ahora, toda la vida en la historia de la República Dominicana ha habido en la sociedad gente para todo. Ha habido gente para apoyar la invasión haitiana, para aprobar la anexión a España, para aprobar a dictadores, pero también ha habido gente que ha luchado por la República, ha habido gente que como Juan Pablo Duarte, que lo sacrificó todo por este país, que rindió cuenta, gente que luchó por la restauración, gente que ajustició a los tiranos. O sea que esa es la sociedad. Sí. Y que lo que nosotros debemos apostar siempre es a que lo mejor de la sociedad sea lo que emerja. Pero como un sector fáctico de poder que maneja dinero, que tiene influencia, que maneja parte del Producto Interno Bruto, el sector empresarial tiene una relevancia ahora en términos políticos. Claro, pero si hay de rechaza a Leonel Fernández y no le da el apoyo a Luis Abinader, eso significa que ellos quieren que Danilo siga. Mira, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de la cual yo fui presidente, institución de la cual me siento siempre muy orgullosa, ha expresado públicamente su posición de rechazo a la reforma constitucional y a cualquier reforma constitucional que sea para beneficio de una persona en particular, como sería el caso. O sea que sí ha habido voces. Lo que se ha dicho desde el CONEP es que todavía no hay un proyecto de reforma, que esperemos que no lo haya, y que por eso sería precipitado intervenir, pero también hubo voces de otros presidentes de asociaciones que en su momento también manifestaron sus posiciones. Ahora, cuando tú me hablas del sector empresarial, el sector empresarial es amplio, sí, y hay en todo, porque incluso sabemos que dentro de la oposición también hay sector empresarial. O sea que eso es un reflejo de la sociedad, porque todo el mundo tiene sus simpatías políticas. Entonces existe también eso. Ahora, las instituciones empresariales no pueden tener una simpatía, y por eso las instituciones empresariales deben de expresarse sobre posiciones de principio. Bien, como tú tienes posiciones muy claras sobre este tema, Marisol, a mí me gustaría saber cómo quedaría en caso de que se presentara un proyecto, no sabemos, la Constitución de la República sobre el régimen de reelección o no reelección después que se conozca. ¿Hay alguien que haya soltado algo de cuál es el modelo que se establecería? Mira, es que precisamente yo creo que por eso es que el presidente está atrapado en su propio laberinto. Él dijo que el sistema en el que creía era el sistema norteamericano, 2 mandatos y nunca más. Sí, lo que quieren argumentar los acólitos que han hablado por él, porque él no ha hablado, es que eso, inhabilitarlo a él, eso es una violación a su derecho, lo cual está demostrado por la Comisión de Venecia, que eso no es una violación a su derecho a la igualdad, pero han demostrado que eso es una disposición que lo perjudica a él solamente, pero fue la disposición transitoria que él mismo decidió y que negoció. Y yo creo que ellos mismos no pueden entonces encontrar cuál es el sistema que voy a hacer, porque entonces el único sistema que podrían hacer, si van a sustituir ese, es el decir, bueno, que pueda haber entonces una nueva reelección, entonces cambiarían del sistema. Entonces sería volver a lo que teníamos entonces anteriormente, que era entonces que se pueda reelegir independientemente, bueno, nosotros hemos el que esté en la presidencia. Nosotros ¿no? teníamos reelección indefinida antes del 1994. En el 1994 fue no reelección. En el año 2002
una reelección. Que de nuevo fue el sistema norteamericano con el nunca jamás. En el año 2010 Leonel Fernández entonces se vuelve entonces como... ¿Qué pasa? Leonel se ha beneficiado 2 veces, se benefició esa vez de la Constitución que del 2002, que reformó Hipólito Mejía, sí, y se benefició también de la propia reforma que hizo Danilo Medina. Entonces, ahí porque fue habilitado, sí, para volver. En el 2010, él fue habilitado por la Constitución del 2002. Entonces, ahí cogemos de que, bueno, que de pasado el periodo pasado un periodo de interregno, puede volver. Sí. Pero eso es un sistema totalmente perverso, totalmente dañino, no hay cómo justificarlo. Y por eso se ha tenido que llegar a extremos hasta de decir que es simplemente el párrafo transitorio que se va a eliminar, pero si se elimina entonces el párrafo transitorio, ¿qué significa eso entonces? ¿Cuál es el sistema que vamos a... ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? Por eso, esa es la pregunta que me hago, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta, yo creo que todo el que es sensato debe de hacerse. Entonces, por eso es que esto es tan dañino, porque la única solución a esto es decir, o reelección indefinida o 2 mandatos y que pase uno y que pueda volver, para permitir 3 mandatos. O sea, nosotros, o sea, en nuestra historia democrática, la mayor parte del tiempo ha estado concentrada entre 6 o 7 caudillos. Pues mira, esa última beneficiaría a Danilo Medina, entonces, porque podría volver. No te quede a la menor duda que cualquier cosa que se quiera hacer en este momento es para beneficiar a Danilo Medina y a todos los que desesperadamente buscan permanecer en el poder, y cuando uno ve resultados como los de la investigación que hizo el consorcio de periodistas de investigación, se da cuenta también por qué tanta gente es tan tenaz y con tanta furia lucha por retener el poder. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Marisol Vicens. ¿Existe la posibilidad de establecer un control para evitar que tengamos que cada 4 años discutir modificaciones constitucionales? Claro que sí. Existen lo que se llaman cláusulas pétreas, que es el poder tener, hacer mucho más difícil la Constitución. Cuando tú lees la Constitución, tú te das cuenta que esa está hecha por políticos que quieren poder reformarla. La Constitución se reforma, la ley de convocatoria, 1/3 parte de cualquiera de las cámaras o el Poder Ejecutivo puede someter el proyecto de ley. Y para la aprobación es con una mayoría de más de la mitad de los miembros. En una sociedad cualquiera, una sociedad comercial me refiero, cualquiera de los estatutos de una sociedad, el modificar los estatutos es una de las decisiones que requiere mayoría calificada de 3/4 partes, 75%. Y sin embargo, para modificar la Carta Magna del país, una mayoría simple de más de la mitad de los miembros. ¿Eso qué significa? Que queremos poder tener el terreno abierto. Aparte de eso, nosotros en la Constitución de 2010, que tanto se jactaron en propugnar de que era la más avanzada de la región, lo cual no es cierto, introdujimos la figura del referendo, que no la hemos utilizado todavía. Ahí se dice que tiene que haber una aprobación de la reforma constitucional por referendo, pero se dejaron unas zonas grises. Se dice en el artículo 270 que cuando la reforma verse sobre derechos, hay una discusión, un debate. Ángel hizo incluso un foro, que yo fui la moderadora, donde se tocó ese aspecto. ¿Debe convocarse un referendo o no? Hay una parte de los juristas, como en todo tema, que piensa que sí, otra parte que no, porque eso expresamente se dejó esa nebulosa, porque sin embargo en la Constitución de Colombia está clarísimo el mandato para reformar la Constitución, para cambiar el sistema de elección. Se necesita un referendo, y se necesita un referendo con una aprobación calificada. Pero lo que pasa es que nosotros no pudiéramos hacerlo, pero tuvimos la oportunidad y no lo queremos hacer. En el 2015 se modificó sin referendo. Sí. Pero la del 2010 se modificó. Bueno, en el 2010 fue que se instauró el referendo. Por eso. En el 2015 es un precedente de que se modificó sin referendo, lo cual no significa que no necesariamente que se haya hecho bien. Sí. Hay el debate, como te digo, ahora, de que se podría hacer en la Constitución, eso sí. Ahora, si tú me preguntaras mi opinión, yo quisiera que la Constitución
simplemente no la modificáramos, pero por muchos años, y que la dejáramos ahí, aún con las cosas malas que tiene, que hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero que no serían las que querrían modificar. Por ejemplo, yo estoy totalmente en desacuerdo con el hecho de que se unificaron las elecciones presidenciales y congresuales, que mucha gente de la sociedad cayó en la trampa de creer, sí, porque vivimos en elecciones, y le vendieron esa falsa idea, vivimos en elecciones igual luego de la modificación del 2010. Al otro día de las elecciones del 2012 empezaron aquí las campañas, y eso lo que hizo fue reducirles poderes a la ciudadanía, reducir contrapeso. Eso aseguró la hegemonía del partido oficial, que naturalmente, ganando la presidencia de la República y ganando el Congreso, sumado al sistema de arrastre, el perverso sistema de arrastre, pues ha logrado tener las presidencias de ambas cámaras. Fíjate que antes del 2010 habían diferentes presidencias de las cámaras distintas, sí. Pero después de eso, más nunca ha habido presidencia de las cámaras distintas. Aparte de que el control del Poder Judicial mediante el Consejo Nacional de la Magistratura quedó en manos del presidente de la República. Bueno, ya estaba en manos del presidente de la República, porque lo cierto es que ya estaba en manos, pero le agregamos además al Procurador General de la República, que no debe ser. Pero yo prefiero sacrificar todas esas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Que quede así, que no haya... sí. Pero que las dejemos por un tiempo, así hasta que aquí haya un gran acuerdo nacional y haya una convocatoria de otro tipo y se piense en otra, donde realmente se vaya a hacer una reforma con otras intenciones, y no seguir haciendo reformas siempre para beneficiar a los impulsadores de la misma y para hacer menos democracia. Qué bueno, ojalá que te escuchen, Marisol, porque es una decisión de los políticos, de los miembros del Congreso Nacional, que se constituyen en asambleas revisoras de la Constitución y son los que deciden el tipo de decisiones que toman de carácter político sobre la propia Constitución. ¿Es posible comprar la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución? Mira, la matemática electoral todo el mundo la conoce, y todo el mundo en este país sabe, lamentablemente, que solamente con acuerdos espurios pueden conseguirse votos de legisladores que no son del partido que está impulsando un proyecto. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es el caso de Brecht. Aquí siempre eso se había remorado, eso era un secreto a voces, pero tuvo que venir un escándalo transnacional de corrupción, donde se tuvieron que entregar los papeles fuera de aquí, porque si se hubiesen entregado aquí a lo mejor nunca los revelamos, como no sabemos y como la Procuraduría no ha hecho nada con el material que tiene. Y ahí está claro, ahí se retrata de cuerpo entero cómo es que lamentablemente funcionan muchas cosas. Ahora, hay de todo. Nosotros tenemos legisladores muy honestos, nosotros tenemos legisladores capaces, nosotros tenemos legisladores que nunca votaron por ninguno de los préstamos de Odebrecht, y eso hay que decirlo también. Y esa gente hay que apoyarla, hay que respaldarla, porque nosotros no podemos permitir que aquí sigamos ensuciando a todo el mundo, poniendo a todo el mundo. La sociedad dominicana tiene, como cualquier sociedad, tiene de todo, tiene bueno y malo en cualquiera de los sectores. Hay buenos y malos políticos, hay buenos y malos profesores, hay buenos y malos abogados, hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos periodistas, hay de todo. Ahora, lo que nosotros tenemos que apostar siempre es a lo bueno, respaldar lo bueno y sancionar lo malo, porque la naturaleza humana es así. Y lo único que hace que la gente haga las cosas correctamente es el temor. El temor a Dios a algunos, el temor a la sanción. A la sanción. Muchas gracias, Marisol, porque este es un tema que nos va a seguir ocupando y que tenemos el Congreso Nacional cercado. No hemos hablado de que el reloj se está acabando. Se está acabando. Y hay mucha presión, y eso es lo que tiene los ánimos, y eso es lo que tiene el Congreso sitiado, que no hay justificación alguna para eso, aunque haya habido información y quieren justificarla. No hay que interrumpir la labor del Congreso Nacional. Pero eso es lo que te habla del estado de nuestra democracia. Ahora, yo espero que el tiempo pase y que no se dé la reforma, porque sería sumamente dañino y perverso para nuestra democracia. Eso tiene suspendido todos los temas nacionales, y tiene suspendido hasta los propios escenarios en la misma oposición. Todos los candidatos a la oposición lo han emergido, hasta que eso no se defina. Claro. Entonces, yo espero que eso sea así por el bien de la democracia. Ahora, es inexcusable que el presidente de la República haya elegido la vía de ese silencio y haya sometido al país a esta situación. Bien, muchas gracias,
Marisol, y gracias a ustedes por la compañía. Gracias a ti por la invitación. Bien.